Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis capítulo 9, versículos 18 y 19. Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Cam fue el padre de Canaán. Estos tres fueron los hijos de Noé, y de ellos se pobló toda la tierra. Aquí vemos que ya Noé salió del arca y se mencionan sus hijos, sus tres hijos que poblarán toda la tierra. Entonces, Sem, en inglés es Shem, y Cam, se conoce en inglés como Ham. C-A-M, Cam. Si vamos a Génesis capítulo 5, versículo 32, Génesis 5, 32, ahí nos dice también que Noé tenía 500 años y fue el padre de Sem, Cam y Jafet. Aquí donde dice Cam fue el padre de Canaán, noten un pequeño detalle, que aquí especifica que Cam o Ham fue el padre de Canaán. Y me pregunto por qué específicamente mencionan que Cam fue el padre de Canaán. Este detalle es muy importante porque es como una introducción a lo que va a pasar más adelante en los próximos versos, especialmente en el verso 26 y 27 de este capítulo. Y veremos cómo se dispersan las generaciones de estos tres hermanos en el capítulo 10 en Génesis. La palabra Canaán viene de la raíz hebrea Cana, K-A-N-A, que significa en inglés to be humble, subdue, que humilla y somete, o también significa mercader, comerciante. La tierra de Canaán recibió su nombre de el nieto de Noé, Canaán. El hijo de Noé fue Cam, y Cam fue el padre de Canaán. Canaán es la tierra que conquistaron las tribus de Israel después del éxodo de Egipto. Y los cananeos eran las personas que expulsaron de Canaán. Este es el nombre que se le dio a las tierras de Canaán. Si vamos a Génesis capítulo 17, versículo 8, Génesis 17, 8, la tierra prometida fue Canaán. Se los voy a leer. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán, como posesión perpetua, y yo seré su Dios. Entonces, como mencioné, esta fue la promesa o el pacto de Dios con Abraham, que veremos más adelante. Los cananeos de la tierra de Canaán habitaban junto al mar y a la ribera de Jordán, como aparece en Números 13:29. Y en Génesis capítulo 10, versículos 19, dice que el territorio de los cananeos se extendería desde Sidón rumbo a Gerar hasta Gaza y rumbo a Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim hasta Laza. Entonces Canaán fue la tierra prometida, la tierra que le prometió, la tierra del pacto de Dios con Abraham. Y si vamos ahora a Josué capítulo 5 versículo 12, aquí fue donde el maná cesó y comieron del producto de la tierra de Canaán. Este fue el capítulo en donde trata de la circuncisión de los israelitas y la primera Pascua en Canaán. Nos dice, el maná cesó el día después que habían comido del producto de la tierra, y los israelitas no tuvieron más maná, sino que comieron del producto de la tierra de Canaán durante aquel año. Según el libro de Éxodo, el maná era el pan enviado por Dios a los israelitas todos los días durante los 40 años que ellos estaban en el desierto. Los israelitas lo llamaron así al expresar ¿qué es esto?
lo recibían todos los días, menos el séptimo día, que era el sábado, por lo cual debían recoger doble ración el día anterior, o sea, el sexto día, es decir, 2 raciones por cada uno de ellos. En sentido tipológico, Cristo compara el maná con el pan viviente descendido del cielo. El maná fue producido milagrosamente en cantidad suficiente para toda una nación y dejó de existir cuando dejó de ser necesaria. Canaán fue una tierra estratégica para el comercio y también estratégica militarmente, ya que estaba localizada en Asia Occidental y tenía acceso al mar Mediterráneo. Estaba también a distancia de Egipto, Anatolia, Mesopotamia. Era una tierra fértil. Entonces Canaán fue llamada la tierra prometida, que ahora es Israel. Ocupa la misma área que está ocupada por Israel y el Líbano actual, más unas partes de Jordania y Siria. Es la región del Levante. También era conocida con el nombre de Fenicia. Se conoce como la tierra que emana leche y miel. O sea, una tierra con potencial, una tierra de abundancia y prosperidad. Si vamos a Ezequiel capítulo 20, versículo 6, Ezequiel 20, 6 nos dice: Aquel día les juré que los sacaría de la tierra de Egipto a una tierra que yo había escogido para ellos, que emana leche y miel y que es la más hermosa de todas las tierras. Canaán no es simplemente la tierra donde vivían los israelitas, sino que es la herencia jurada del pueblo elegido por Dios. Como mencionamos en Génesis 17, capítulo 17, versículo 8 anteriormente. Si vamos a Salmos 105, versículos 8 al 11, Salmos 105, versículos 8 al 11, nos dice así: Para siempre se ha acordado de su pacto, de la palabra que ordenó a 1000 generaciones, del pacto que hizo con Abraham y de su juramento a Isaac. También lo confirmó a Jacob por estatuto, a Israel como pacto eterno, diciendo: A ti te daré la tierra de Canaán, como porción de la heredad de ustedes. Ahora si vamos a Deuteronomio capítulo 7, versículos 1 y 2, Deuteronomio 7, 1, 2 nos dice: Cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra donde vas a entrar para poseerla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, los hititas, los gergeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos, 7 naciones, más grandes y poderosas que tú. Y cuando el Señor tu Dios los haya entregado delante de ti y los hayas derrotado, los destruirás por completo. No harás alianza con ellos, ni te apiadarás de ellos. En las Escrituras, la gente de Canaán eran supersticiosas, adoraban a otros dioses, y Dios les advirtió que no siguieran esas costumbres. Si vamos a Deuteronomio capítulo 18, versículo 9, nos dice 18, 9. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer las cosas abominables de esas naciones. Esta era una tierra con gente pagana. Practicaban adivinación, sacrificios humanos, hechicería, espiritistas, consultaban a los muertos, etc. Estas cosas eran abominables al Señor, y por eso Dios les dijo que expulsara a esas naciones, que las desalojaran. Por esta razón, más adelante, veremos que Abraham no quería que su hijo Isaac se casara con ninguna mujer de la tierra de Canaán. Pero veremos también que de Canaán provenían 2 mujeres, como Tamar y Rahab,
Rahab, y ellas forman parte de la genealogía de Jesús. Los cananeos se mencionan más de 90 veces en la Biblia. Entonces, los otros 2 hijos de Noé, que fueron salvados después del diluvio, Sem y Jafet, de la línea de Sem proviene Abraham y de ahí Jesús. Eso está en Génesis capítulo 11, versículos 10 al 27. Y también lo pueden encontrar en la genealogía de Jesús en Lucas 3:36. Entonces sus 3 hijos poblaron la tierra. Si vamos a Génesis capítulo 10, versículo 1. Génesis 10:1 nos dice así. Estas son las generaciones de Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, a quienes les nacieron hijos después del diluvio. Cuando lleguemos al capítulo 10, veremos todas las generaciones de los descendientes de los hijos de Noé. En Génesis 10:6 también nos dice, los hijos de Cam fueron Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Aquí menciona nuevamente a Canaán, el hijo de Cam. Entonces, en el capítulo 9 de Génesis, versículo 1, Génesis 9:1, Dios bendijo a Noé y a sus hijos, y les dijo que sean fecundos y que se multipliquen y que llenen la tierra. Ya Dios había bendecido a Noé y a sus hijos, y se piensa que fue por esta razón, a lo mejor, que la maldición cayó sobre el hijo de Cam. Ya veremos esto en el próximo podcast. Entonces Dios bendijo a Noé y a sus hijos, les dijo que pueblen la tierra y sean fecundos y se multipliquen, y también los repitió en el verso 7 de Génesis 9, que dicen, pueblen en abundancia la tierra y multiplíquese en ella. Y en Génesis capítulo 10, versículo 32, nos dice que de los hijos de Noé se propagaron las naciones sobre la tierra después del diluvio. Para finalizar, les voy a leer los versos que acabamos de discutir. Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Cam fue el padre de Canaán. Estos 3 fueron los hijos de Noé, y de ellos se pobló toda la tierra. En el próximo podcast veremos cómo se desenvuelve esta historia, así como pasó en la creación con la caída de Adán, que comió de la fruta prohibida y cayó en el pecado. Veremos qué pasó con Noé, también en el nuevo mundo después del diluvio, cuando comió de la fruta de la viña. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.